Adiclescentes. Una mirada crítica al negocio de los juegos de azar. Somos estudiantes del Instituto José Planes de Espinardo, Murcia, y queremos contar nuestra experiencia. Tras observar y vivir cada día la conversión de cualquier negocio en una casa de apuestas, tras escuchar más y más a menudo hablar a los chicos, amigos o conocidos de apuestas, cualquier equipo, cualquier detalle, número de goles, minuto en el que se marcará el primero, surgió entre nosotros, alentados por nuestros profesores, la necesidad de investigar y adentrarnos en las entrañas de este negocio. Este avanza de forma imparable en nuestro país. Según la Dirección General del Juego, en 2018, los españoles gastaron más de 4.000 millones de euros, cifra que se ha triplicado en los últimos 5 años. La región de Murcia es líder en número de casas de apuestas por habitantes en España y en Europa. Tenemos 372 casas de apuestas y 1.283 puntos de apuestas. Comenzamos a leer, investigar, hacer dinámicas de grupo para analizar qué nos está ocurriendo con nuestros hábitos referidos al juego de azar y al uso de nuestro tiempo libre. Descubrimos que la ludopatía es una enfermedad reconocida por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que consiste en la incapacidad para controlar los impulsos que nos llevan a jugar. Una enfermedad difícil de curar, difícil de abandonar, que puede destrozar familias y vidas. Por eso, porque nos dan mucho miedo, estamos en esto. Tú le echas 1 euro y ya no es 1 euro, es uno detrás de otro. Tu mente se ciega y aunque tú ganes, tú le eches 1 euro y la gente gana 50, tú no te vas a tu casa, tú te juegas esos 50. Y si te vas para tu casa, a la media hora vuelves otra vez a jugar los 50 euros y los pierdes. Y cuando los pierdes, ¿qué pasa? Pues que vas a intentar buscar más para volver para volver a jugar. Hasta que llega un momento y dices tú, joder, otra vez he metido la pata, es que soy idiota, otra vez un palo a la autoestima. Hay tantos salones de juego que ya por eso todas las personas jóvenes o de mediana edad es su sitio de lo que es de amistarse con las personas. Buenos días, yo soy Gema y a continuación os voy a exponer los datos que hemos obtenido en nuestra encuesta. Queríamos tener datos reales y por eso hemos realizado esto. Entre un 35 y un 40% admiten haber jugado. Un 8% admite acudir con bastante frecuencia. Un 69% admite conocer los problemas de esta práctica y un 10% admite poder controlarlo. Un 90% conoce al menos 5 empresas. De ese 90%, un 21% admite conocer muchas. El segundo motivo que les lleva a hacerlo es la facilidad para hacerlo. Un 48% reconoce conocer a personas que pueden estar sufriendo ludopatía y de ese 48%, un 9,1% admite conocer a muchas. Un 35% señala que no se pide DNI a menores. Un 24% señala como irregularidad el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. Las dos actividades más frecuentes son las apuestas deportivas y la ruleta. Un 36% admite jugar en casas de apuestas y un 10% online. Nos parece un poco preocupante que siendo un grupo de personas que casi que no supera los 20 años tengamos estos datos. La mayoría de gente son menores y la verdad es que da un poco de vergüenza. Muchas gracias. Lo que no ha habido es una planificación. Y yo me gusta destacar que esto lo dice el propio sector de juego, los empresarios, empresarias que tienen que son dueños de estos locales, también te lo dicen, que no ha habido una planificación, no ha habido un desarrollo del sector con una cierta planificación, pensando en qué sitios es mejor donde pueda estar instalado, si es que son zonas turísticas o no, y esa planificación es lo que ha provocado, mejor dicho, esa no planificación es lo que ha provocado pues este desbordamiento de locales de apuestas. Y en el caso de nuestra región, la normativa es del año 95, o sea, es muy antigua, no se ha modificado en esos años prácticamente nada y no se ha actualizado al siglo XXI ni se ha actualizado a la posibilidad desde 2011 de que exista el juego online. Y todo eso yo creo que es lo que ha permitido que tengamos la situación actual. Hubo un momento dado en que la comunidad autónoma limitó la concesión de autorizaciones, sin embargo llega un año, te hablo de memoria, pero si no me equivoco es 2011,
donde se paraliza esa prohibición no, esa no concesión de licencias, y se disparan, porque además va en paralelo a una serie de beneficios fiscales que le dan a las empresas, que pagan muy pocos impuestos sobre el juego, sobre los beneficios que obtienen del juego, y eso hace que se multiplique a una velocidad brutal. Pagan impuestos igual que cualquier tipo de actividad, y de hecho, pues según las noticias que yo tengo, se regula también muy específicamente en función del tipo de máquina que tiene, los impuestos que tienen que pagar, ¿no? Hay que verlo todo esto también dentro de un contexto, ¿no? Cuando se empiezan a regular las máquinas de apuestas, hay comunidades autónomas que optan porque puedan haber máquinas de apuestas en bares, en restaurantes, en cafeterías, en hostelerías, ¿no? Por ejemplo, la comunidad autónoma vecina, que es la de Valencia, nosotros vamos a Orihuela, que es el primer municipio que tenemos una vez que pasamos de Murcia, y ahí nos podemos encontrar con bares o con restaurantes donde hay máquinas de apuestas. En la comunidad autónoma de Murcia se optó porque solamente pudieran tener máquinas de apuestas los lugares que estaban regulados como casas de apuestas, ¿no? Una vez estudiada la legislación, encontramos dos puntos interesantes y coincidentes: la prohibición de la entrada a menores de 18 años y la protección de grupos vulnerables. Sabemos que el control de la entrada a menores no se hace de forma rigurosa. Sabemos que no se protege, al menos a uno de los grupos más vulnerables: nosotros, los jóvenes, ya que encontramos muchos, demasiados ejemplos de casas de apuestas ubicadas a menos de 100 metros de centros educativos. Habíamos leído en distintos medios que las casas de apuestas tenían que situarse a 500 metros de los centros, pero esta medida en nuestra región todavía no ha visto la luz. Hay una realidad que la conozco como padre, que la conozco como alcalde que he sido, ante la impotencia de ver que se colocaban espacios, salas de juego justo al lado de centros educativos, y son cosas que no puede ser. No puede ser que en Cataluña haya apenas 2 centros por cada 100.000 habitantes y que en la región de Murcia tengamos 22 centros por cada 100.000 habitantes. No puede ser que en el Palmar haya 8 centros, que sean los mismos centros y salas de juego que haya en Barcelona. Algo no se está haciendo bien en esta región. Se ha hecho un borrador, está publicado en el Consejo de Transparencia para ver si hay otro tipo también de propuestas que permitan también endurecer la implantación de nuevas casas de apuestas, y en esa es la fase en la que está, ¿no? En vez de qué manera se puede endurecer, ¿no? Pero hay que decir que, entre otras cosas, recoge que la distancia mínima que debe de haber entre un centro educativo y una casa de apuestas es de 500 metros. Y entre 2 casas de apuestas de 1.000 metros. Si tenemos en cuenta lo que ocurre en otras comunidades autónomas, por ejemplo en el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, la distancia que hay en Madrid entre un centro educativo y una casa de apuestas son 200 metros. En Murcia se van los 500 metros, con lo cual, si finalmente esta modificación de la ley sale adelante, Murcia vamos a conseguir tener la legislación más restrictiva con respecto a la implantación de casas de apuestas. Se propuso por parte del PSOE una modificación de la normativa de juego, y nosotros una de las enmiendas que presentábamos también era la regulación de las distancias, y no la votaron a favor. La realidad es que en esta región la distancia se estableció en 2010, creo, en 200 metros. Después se modificó a 400 metros, nunca se aplicó, y el hecho es, lo vemos cuando pasamos por la calle, en cualquier municipio de esta región. Se volvió a modificar en 2016, manteniendo los 400 metros, sigue sin aplicarse, y ahora hay una propuesta de reforma que todavía no se ha aprobado, que establece 500 metros. Pero 500 metros con respecto a un centro educativo. La normativa que se está planteando modificar propone también que haya una distancia de 1 kilómetro, pero entre un salón de juego y otro salón de juego. O sea que ahí estamos viendo que la prioridad no es proteger a quien puede caer en la garra de la ludopatía, como son los menores, sino proteger a las empresas, protegerlas las unas de las otras para que tengan su espacio para no hacerse competencia. Se detecta en los institutos cierto absentismo escolar debido a esta práctica, y nos preocupa. Anualmente pues estamos atendiendo unas 1.000, 1.100, 1.200 con familias. ¿Y podría decirme cuál es el perfil habitual de un ludópata? El perfil habitual de un ludópata ha cambiado desde hace 4 años para acá, ha cambiado desde los 17 a los 26 años. Los nombres no los he inventado, son anónimos completamente, pero los casos sí son reales. Tenemos el de Antonio, de 19 años, que perdió a sus padres con 16 y empezó a apostar. Vive con su hermano mayor
y recibe una pensión de entre 1.000 y 1.200 por orfandad. Y claro, nos han contado que se gastaba todo lo que le daban en apuestas. Y según le iba, si ganaba mucho, pues se compraba muebles para la casa, si veía que le iba mal, los vendía para poder sacar dinero y seguir apostando. Y al final, cuando su hermano se dio cuenta de todo esto, le obligó a autoexcluirse. Luego Juan, de 21 años, que apuesta desde los 15, que vive encima de una casa de apuestas y gasta todo lo que consigue de su trabajo y lo que consigue de vender droga o otras actividades en la apuesta. Se suele gastar entre 100 y 200 euros a la semana y dicen que ha llegado a robarle dinero a su madre. Y su mayor beneficio, según han contado, fue que apostó 40 euros y se sacó 400 y compró una consola. Nosotros no nos parece, quiero decir, que tengas que pasar por todo esto para conseguir ese premio. Luego Álvaro, de 19 años, que lleva un año apostando, y este es un caso más leve, pero que apuesta con más frecuencia en verano y suele ir 2 veces al mes más o menos. Suele poner 5 euros cada vez y admite haber sentido, el único que nos ha dicho que admite haber sentido presión y ansiedad en épocas en las que veía mucho. De hecho, nos contó que su mayor beneficio han sido 20 euros y le preguntamos si de verdad le salía rentable que pasar ahí toda la tarde pasándolo mal por misos 20 euros. Y luego el último caso que tenemos es el de Manuel, de 17 años, que lleva 2 años entrando en casas de apuestas acompañado por mayores de edad, como la mayoría de menores hacen, y entra con el DNI de otro. Bueno, aquí lo preocupante es que le debe 500 euros a un amigo y 300 a otro, y sus padres no saben nada. Y el día que le tocaron 2.000 euros se lo gastó en menos de una semana. ¿Conocéis gente que entre a casas de apuestas menores de edad? Sí, claro. De hecho, normalmente suelen entrar influenciados por gente mayor de edad. Y entonces, pues, al ser amigos, uno va y el otro pues le acompaña. Y eso también el factor social es uno yo diría de las principales causas en los jóvenes por las que empiezan en este mundo, ¿no? El querer ser como el resto, el querer ser guays, ¿no? Es lo que les puede incitar a entrar en esta situación. ¿Y conocéis gente joven que veáis que ya está desarrollando un problema, que no es algo ya solo social, sino que tiene como cierta necesidad ya de jugar? Sí, por ejemplo, yo soy un caso que coge la tarjeta de crédito de su padre y hace apuestas online y a lo mejor pierde 120 euros en una semana. ¿120 euros? Y con la tarjeta de su padre ni se entera, ¿o sí? No sé, no sé, pero él me lo dice, todas las apuestas que hace, y pues cada semana me dice, he perdido 50, he perdido no sé qué. Y luego a la siguiente semana a lo mejor me dice, he ganado 20, pero no se da cuenta de que ha perdido 120. De hecho, eso pasa, quiero decir, si tú te registras en una casa de apuestas online y pones tu correo, tu propio correo, con la tarjeta de crédito de otro, los pagos te llegan a tu correo, quiero decir, te avisan de que has pagado. Entonces, no te das cuenta hasta que no te metes en la cuenta, miras qué tiene y qué no. Entonces, pues, o tardan mucho o no se dan cuenta de que están usando su tarjeta. ¿Es fácil que un niño se pueda crear una cuenta para poder apostar? Sí. ¿Un menor de edad incluso? Sí. Explícalo, Fran, si quieres. Sí, es simplemente te creas en una cuenta, en una página de internet o un banco electrónico, simplemente se crea una cuenta y se va a cualquier tienda donde vendan una tarjeta de pago para ese banco. Y entonces simplemente ya tienen su propia cuenta y pueden ir realizando sus apuestas online de manera sencilla y sin tener que pasar ni parte a la tarjeta de su padre ni a ninguna otra. Y nadie los puede controlar. Eso para apuestas online. Apuestas físicas, ¿de dónde consigue la gente joven, la gente incluso menor de edad, el dinero para poder apostar? Pues, ¿de dónde lo saca? Porque claro, vosotros no trabajáis, la mayoría. Pues de la paga que le den sus padres, o en el caso de que no tengan dinero o sean muy apurados, pueden realizar actos delictivos. ¿Cómo, por ejemplo? Pues yo sé, robarle a alguien la cartera o lo que sea, o por ejemplo, coger la tarjeta de crédito de sus padres sin que se den cuenta. Yo conozco casos de alguna otra manera de obtener dinero. Vender cosas que tú tengas que decir, muebles, ropa, incluso coger pertenencias de tu hermano o tus padres para venderlos. Sí. A través de varias páginas web, como Mil Anuncios, Wallapop. Sí. Qué fuerte. Sabemos que en muchas ocasiones se permite fumar, beber alcohol o consumir otras sustancias. Esto da lugar al fenómeno de la comorbilidad. Una adicción puede derivar en la aparición de otras. Así, la ludopatía puede llevar, por ejemplo, a la drogadicción. Y luego también leímos ayer que fue un caso de una chica en los periódicos
que tenía 19 y 20 años, que envenenó a su familia y a sus amigos con burundanga para robarle dinero para apostar y llegó a robar hasta 200.000 euros. Cosa que nos parece cuanto menos chocante, ¿no? Como ejemplo, pues dejar fumar, horario 24 horas, consumo de droga, venta de droga, todo. Realmente allí tú podías hacer lo que quisieras, porque lo único que le interesa es que cuanto tú más alteras tu estado de ánimo, más ibas a consumir, más ibas a jugar y más beneficios para la empresa, básicamente. Pues hay sanciones, hay controles por parte de los servicios de lotería y apuestas del Estado, de la Consejería, ¿no? Y hay controles también por parte de la Policía Nacional. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que estamos haciendo también es instalar que la Policía Nacional haga controles más frecuentes en estos sitios, ¿no? Controlando realmente que pues las personas que acceden a ellos que no son menores de edad, ¿no? Y en el caso en el que sean menores de edad, pues con el consiguiente también control del centro educativo donde están, porque están en ese horario, ¿no? Y tomando pues las determinadas medidas, ¿no? Pero bueno, en los últimos años también, según los datos que he podido también pues observar por ahí, se han iniciado unos 2.000 o 3.000 expedientes, se iniciaron 2.000 o 3.000 inspecciones, y de esas 2.000 o 3.000 inspecciones que se han realizado en toda la comunidad autónoma, parece que solamente 7 o 8 llevaron finalmente sanción porque realmente existía algún tipo de irregularidad con respecto a los usuarios, ¿no? O sea que, quiero decir, es muy importante prevenir, es muy importante también corregir, pero también pues tenemos que tener en cuenta pues los datos, Aquí otra vez entramos en la diferencia entre datos oficiales y lo que parece que es la realidad, ¿no? Porque los datos oficiales hablan de que hubo una sanción por presencia de un menor en el último año en un salón de juegos. La realidad es que si tú te paras a la hora del recreo durante media hora en el sitio este que te digo, por ejemplo, del instituto, pues tú ves cómo entran y salen continuamente. O sea, no hay un control serio en el acceso de pedir la documentación. Dicen que solo han visto un menor en todo el año dentro de una sala de apuestas, pues es que hay un problema de inspección. La mayoría de las inspecciones no es por entrada de menores, eso es lo que ellos siempre justifican, pero la realidad de todas esas inspecciones es que son muy pocas para el número de locales que hay y para las horas de actividad que tienen esos locales, y no hay personal, porque el personal es una policía específica formada que dirige la agencia tributaria para hacer este tipo de inspecciones, pero como no hay personal, las inspecciones son muy escasas, y la realidad es que la policía local es a la primera a la que llaman para decir hay menores en este local, pero la policía local no puede hacer nada porque no tiene esas competencias, y cuando llama a la Policía Nacional, que es la que tiene que venir, pues ya esos menores no están y por tanto no pueden acreditar esa infracción. También no solo una desregulación, sino incentivos fiscales. Es decir, este sector, para que nos hagamos una idea, en los presupuestos de 2019 se recaudan 37 millones de euros y a cambio recibe unos incentivos fiscales para la creación de nuevas casas de apuestas de 7,4 millones de euros. Es decir, es un dinero que, si lo ponemos, por ejemplo, en el contexto de los recortes que ha sufrido la escuela pública en la región de Murcia, pues podría servir para revertir algunos recortes. En una casa de apuestas, las horas se convierten en minutos. Se produce una desubicación espaciotemporal. Pero, ¿cómo se consigue esto? Con una atmósfera no muy luminosa, donde no hay ventanas, no hay relojes. ¿Hay ventanas? No. ¿Y por qué no hay ventanas? Para te aísla de alguna manera. El mundo exterior te deja ahí, No sabes cuándo es día y noche. Sí, pero ¿tienen un horario? No. De hecho, en algunas lo tienen, pero lo aplazan o lo cortan según cómo les va. Quiero decir, si hay una persona que está metiendo mucho dinero, pues pueden incluso largar un poco más, hacer como si cierran y seguir metiendo. Otro aspecto que motiva a los jóvenes a entrar y permanecer durante tanto tiempo en ellas es, sin duda, lo extremadamente económicas que son las cafeterías asociadas a las casas de apuestas. En ocasiones son incluso gratuitas. Todo nos invita a ir, entrar, jugar. Bocadillos, ahora hacen bocadillos también, durante la semana. ¿Gratuitos?
No, los tienes que pagar. ¿Pero son caros o baratos? Son más baratos. No, son económicos. Son muy baratos, ¿no? A mí me han llegado a decir que hay hasta menús en algunos sitios, ¿no? Por 3 euros, algo muy irrisorio que realmente... Bocadillo, una bebida, cerveza, pues 3 euros y medio. O sea, que cenas encima ahí más barato que en ningún sitio. Sí, claro. Con lo cual es mejor, ¿no? Claro, te invita a quedarte todavía más tiempo, no tienes que salir a comer. Por último, consideramos necesario analizar en nuestro proyecto la publicidad del juego, dado la influencia que ésta tiene en nuestras vidas. Hasta los 20 años, las personas no estamos completamente formadas en lo que se refiere al control de nuestros impulsos. Esto quiere decir que somos, o podemos ser, muy manipulables. Por personas de 42, porque hay muchas personas de edad ya adulta con graves problemas de ludopatía que están provocando problemas en su familia. Yo creo que la solución no es poner un límite de edad, es prohibir las apuestas, porque estamos de acuerdo. Pues eso, si te van poniendo anuncio, salones, al final tu cerebro dice, pues no está mal, de una página de bingo, dice, hemos repartido 2 millones de euros, pero yo pienso, entonces tú eso, si estás viendo todos los días, pues llega un momento y dices, hostia, yo también quiero 2 millones de euros, que nunca los vas a tener, pero aunque yo también pienso, ahora desde que lo veo de otra perspectiva, pienso, has repartido 2 millones de euros, pero ¿cuánto has facturado? Porque si tú repartes 2 millones de euros, pero facturas 40, la proporción que tú has repartido realmente es muy baja con lo que has recaudado. Entonces es un poco el doble rasero y la información falseada. De pronto, observamos cómo muchos deportistas, personajes a los que admiramos, nos venden las bondades del juego, como si se tratase de una práctica perfectamente relacionada con el deporte. Sin embargo, deporte y juego de azar no son lo mismo. Debemos dejar de mezclar ambas cosas. El deporte es imprescindible para una vida sana. Fomentar el juego de azar e ir a casas de apuestas es atentar contra esta. En la exposición que nosotros hacemos a los centros educativos, en nuestros propios centros, damos algunos ejemplos de qué tipo de estrategias de marketing utilizan las casas de apuestas. Uno de ellos son los bonos, que hay una gran variedad y que da mucha facilidad para iniciarse y para continuar jugando. Y también otra estrategia es aumentar la cartera de productos. La utilizan cualquier empresa, aumentar la cartera de productos, pero en el caso de las casas de apuestas, el aumento de la cartera de productos implica aumentar la variedad de apuestas que puedes hacer. Es decir, ya no solo apuestas por baloncesto, por fútbol, que son deportes a lo mejor muy populares y de los que la gente, aunque no los practique, tiene un gran conocimiento, sino que se apuesta prácticamente por todo, por deportes también más conocidos como el tenis, pero también por carreras de caballos o incluso por los resultados de las elecciones. Y también se aumentan las variables dentro de esas apuestas, es decir, no solo por quién va a ganar o quién va a perder, sino por el número de goles, por quién va a meter los goles, por las tarjetas, por las faltas, o sea, se puede apostar por todo. Hoy en día no podemos ver partidos en la televisión sin observar esta publicidad del juego. De hecho, 19 de los 20 equipos que configuran la liga están patrocinados por casas de apuestas. Algunos, como el Real Madrid, tienen la suya propia. Sabemos que es un negocio legal, pero lo legal no siempre es lo conveniente, lo bueno o lo ético. La gente joven lo que más le gusta son el deporte. El deporte, lo que no puede ser que un jugador de alto élite esté promocionando lo que es el juego a la gente joven, como actualmente estamos viendo en televisión y estamos viendo lo que son en los medios de comunicación como en la radio. Los que tengáis Instagram. Bueno, soy todos o casi todos. Y ahora me gustaría que levantarais la mano los que seguís algún influencer. Levantar la mano porque sí. Soy menos, pero también. Creo que no debería estar permitida la publicidad del juego, igual que no está permitida la publicidad del alcohol y el tabaco. Creo que no debería estar permitida, porque al final esto es una adicción sin sustancia, pero una adicción así considerada por la Organización Mundial de la Salud, igual que otro tipo de adicciones, pero esta especialmente está siendo más intensa que otro tipo de adicciones sin sustancia. Y por supuesto creo que deberían hacérselo mirar esas personas que son referentes para muchísimos jóvenes.
como Rafael Nadal, que es un príncipe de Asturias, que tiene un perfil de ser una persona entregada a la sociedad, que cuando ocurrió lo que ocurrió con las lluvias torrenciales en su municipio, en Manacor, fue el primero que acudió a ayudar a la familia a limpiar sus casas y sus calles. Pues eso todo lo echa por tierra cuando va por la calle mostrando que es algo divertido, que no pasa nada y que encima me llevo dinero. Y eso no es verdad. Y esa imagen se le está metiendo en la cabeza a los jóvenes, que lo miran como sus héroes, como sus líderes, y eso deberían hacérselo reflexionar todos los deportistas, todos los actores que están constantemente por ganar un dinero extra, comprometiéndose a publicitar este tipo de locales de casas de apuestas. No creo que blanquee ningún tipo de negocio oscuro, pero sí es verdad que hay que abrir, pues de alguna manera, pues una reflexión entre todos, ¿no? Hace unos 15 días hubo una carrera en Murcia, que era una carrera benéfica a beneficio de los niños del trastorno autista. El principal patrocinador de esa carrera, además se podía ver a lo largo de toda la avenida, era precisamente una casa de apuestas. Entonces, yo creo que son cosas igual que la publicidad en los grandes estadios, en los estadios de fútbol, en los estadios de baloncesto, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que también habría que regularlas, ¿no? Tiene que tener algún tipo de control, como en su día pues había con el tabaco o había con el alcohol. Finalmente yo creo que habrá algún tipo de legislación al respecto. A mí me parece una irresponsabilidad. Hay nombres, ¿no? No sé si se pueden decir o si queréis, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Carlos Oera, por ejemplo, lo digo que sale mucho, futbolistas, Cristiano Ronaldo y demás. A mí me parece una irresponsabilidad porque son influencers, como se dice, ¿no? Son gente que determina el comportamiento de muchos jóvenes pues porque se les imita, se les sigue, y que se les asocie y blanqueen, naturalicen algo que tiene tantos riesgos como es el juego, pues me parece una irresponsabilidad. Pero esa irresponsabilidad es posible porque la normativa sobre publicidad es como es. Quiero decir, yo es que directamente me parece muy mal que los famosos lo hagan, pero lo que me parece muy mal es que pueda haber publicidad en cualquier horario de casas de apuestas, que pueda haber patrocinios deportivos de casas de apuestas. O sea, que el otro día, por ejemplo, el ayuntamiento hiciera un congreso sobre deporte y el escenario estuviera presidido por un hinchable gigante de una casa de apuestas, con el alcalde al lado dando una charla, pues me parece un disparate. No todo vale. Queremos crecer sanos y libres. ¿Tenéis otro sitio alternativo donde podéis juntaros? Bueno, pues no vamos a ir aquí, pero vamos a ir a otro sitio. Sí, claro. Opciones de ocio no faltan. ¿Sí? Pero... ¿Tú qué hay, por ejemplo? Sí. Siempre se pueden poner, quiero decir, nosotros estamos en la calle la mayoría del tiempo, dando vueltas por ahí, pero sí, quiero decir, cuando piensas en ir a un sitio, más allá del cine o tal, quiero decir, se te viene mucho a la cabeza. Así que lo que podemos ver es que esto lo que trae al fin y al cabo es un factor moda. No, todo esto lo trae la moda, no tanto que no haya otra opción, sino que lo que está de moda pero es mismo es tendencia, es algo casi guay, ¿no? Es lo que te da popularidad. Sí, bueno, pues prácticamente todas las semanas, todos los días, los fines de semana, hay actividades que se organizan por parte en este caso, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia, a través de los diferentes centros y de los diferentes espacios, ¿no? Tenemos una red de espacios muy amplia, ¿no? Actividades que yo, por ejemplo, llevo el ámbito educativo y nosotros tenemos un programa que es Conoce tu ciudad, que son actividades que destinamos a los colegios, a los centros de educación secundaria. Desde juventud, pues están también los centros de recursos juveniles donde se realizan actividades, las bibliotecas también realizan una actividad muy intensa, ¿no? Con lo cual, bueno, actividades deportivas también que se generan desde el ámbito del deporte, ¿no? Así quiero decir que la oferta también pues es muy amplia. Yo una de las últimas cosas que propuse en la Asamblea Regional fue la creación de una plataforma de ocio de calidad, que se ha hecho en otras comunidades autónomas como Baleares o Asturias. Una plataforma de ocio de calidad en el que estuvieran todos los actores implicados, asociaciones de vecinos, asociaciones juveniles, AMPA, donde por supuesto estuvieran varias concejalías, donde estuvieran también hosteleros y empresarios del ocio, donde se pudiera juntar a todo el conglomerado de lo que significa el ocio, pero planificarlo conjuntamente, para que los jóvenes tengan esos espacios donde estar y donde no se les persiga por estar ahí, donde no se les llame la atención por estar ahí, porque al final se está viendo derivada la juventud de estar en la calle, tirada.
Y si no quieren estas tiradas, a entrar a estos locales porque encima te ofrecen eso, el poder estar viendo un partido de fútbol y todo lo que ello deriva, ¿no? Nosotros hablamos mucho de los centros juveniles, centros municipales de ocio, centros municipales de actividad, los centros, por ejemplo, que hay ya en las pedanías y demás, se les puede dotar de un contenido para los jóvenes, pero desde exposiciones, desde conciertos, desde salas de ensayo, porque hay mucha gente, yo he tenido menos años que ahora, y yo tocaba en mi grupo de música y tal, y pues no tenía local para ensayar, entonces promocionar eso. Ocio más sano, deporte escolar, que el deporte escolar está muy abandonado. Yo cuando era crío yo el deporte empecé en el colegio, luego ya terminé jugando a otros niveles, pero empecé en el colegio. Y otro tipo de ocio, no a todo el mundo le gusta el deporte, de bibliotecas, también de ocio de otro tipo, de decir, bares con cierto control, bares con control en cuanto al alcohol y demás, pero quiero decir, un ocio fuera de eso. Si tú realmente sales una vez al mes y te tomas 2 cubatas, pues no es problema. Pero si, aunque salgas una vez al mes, te tomas 27 porque no puedes parar y dices, pero una vez que salgo no puedo parar. Pues llega un momento que al final sí que te va a generar un problema. Entonces al final, con todo, siempre autocontrol. Entonces yo recomiendo que nunca se juegue. Porque es todo muy guay, todo muy divertido, soy joven, tengo que disfrutar la vida, pero luego cuando te jodes, ves que yo por lo menos en mi caso me he jodido, pues 5 o 6 años de mi vida me lo he jodido. Y no he vuelto a ser el mismo. Entonces, para mi gusto ya no es tan guay y tan divertido como puede parecer. Manifiesto adolescentes, al gobierno regional, al gobierno central, a los medios de comunicación, a los deportistas y personajes famosos que participan del negocio de los juegos de azar. Son muchos los receptores de esta carta, pero realmente solo hay uno: la ambición, el poder económico. Os decimos, suplicamos que paréis, que seáis conscientes del peligro en el que nos estáis poniendo a los adolescentes y jóvenes. Esa ambición os ciega. ¿Es que no veis que nosotros somos vuestro futuro? ¿No veis que de lo que llega a ser nuestra generación dependerá también la vuestra? ¿No sois capaces de pensar que todo lo que hoy recaudáis es mucho menos de lo que os costará rehabilitar, si es que es posible, nuestras vidas? Tendréis que gastar en salud mental, en terapias, en psicólogos, medicación, mantener a hombres y mujeres sin vida, sin hogar, porque es fácil perderlo todo cuando se juega. Detectamos en vosotros un pensamiento a corto plazo. No reparáis en todo lo negativo que vendrá a continuación, pero es un peligro real. En nombre de todos los jóvenes y adolescentes, aquellos que piensan como nosotros y los que no pueden pensar, porque ya han caído en las redes del juego de azar. En todos nuestros nombres, parad. Dejad de colocar establecimientos en las puertas de nuestros institutos. Dejadnos crecer sanos y libres. Hacednos deportistas, músicos, bailarines. Ayudadnos a ser adultos fuertes y críticos. No agujeréis nuestras cabezas, que todavía son débiles. Parad. Por favor, dejad de poner publicidad que incite al juego en todos los partidos que retransmitís. Si queréis unirnos al deporte, hacedlo construyendo polideportivos, abriendo lugares públicos donde podamos reunirnos sin ningún coste económico, dándonos alternativas. A los deportistas o personas famosas que han participado de este negocio, sabéis perfectamente que sois influencers nuestros, que os seguimos, os imitamos. ¿No os da vergüenza? ¿Necesitáis de verdad el dinero que ganáis por hacerlo? Os hablamos con franqueza, habréis ganado dinero, pero habéis perdido el respeto y la admiración de todos nosotros. No nos creeremos más vuestra participación en proyectos solidarios, ONGs. Si hacéis esto, no podéis tener el alma limpia. Por último, a todos los adultos, profesores, tíos, abuelos, hermanos mayores, ayudadnos a que seamos oídos y luchad por nosotros. Cuidadnos de peligros como este, es la mejor manera de demostrarnos vuestro cariño. Nosotros, los jóvenes y adolescentes.